José en Egipto y su trabajo en el ministerio carcelario. El ministerio carcelario es un ministerio muy importante dentro de las misiones cristianas. Nosotros encontramos hoy que las cárceles están llenas de jóvenes, de personas jóvenes que se han vuelto delincuentes. ¿Y por qué se han vuelto delincuentes? Por falta de trabajo, porque no hay trabajo. Ahorita los europeos quieren que nosotros no tengamos fábricas ni industrias. No quieren que en América del Norte ni en América del Sur haya fábricas ni industrias. Quieren acabar con todas las fábricas. Quieren que no haya agricultura. Quieren que toda América del Sur y América del Norte se conviertan en el parque ecológico de los europeos, donde nadie tenga derecho de tumbar un árbol para hacer una casa, para hacer una choza, y donde nadie tenga derecho de cultivar. Ese es el propósito de ellos. Y están promoviendo la ecología desde el punto de vista de que nosotros no tengamos fábricas, no tengamos industrias y que haya cero contaminación. Pero nosotros, ¿de qué vamos a vivir? ¿Nos vamos a morir de hambre? Ellos quieren seguramente que nosotros nos muramos de hambre, que vivamos de las limosnas que ellos nos piensan dar y que nos muramos de hambre, porque cuando se cansen de dar limosnas, entonces todos los limosneros se mueren de hambre. Nuestros países hoy necesitan trabajo, industrias, fábricas. Necesitamos, en el caso, por ejemplo, de Colombia, recuperar la fabricación de los zapatos que nosotros usamos, de la ropa que nosotros usamos. Necesitamos recuperar todo, las herramientas. Nosotros en Colombia teníamos fábrica de herramientas, fábrica de cerraduras, fábrica de candados, fábrica de todo. Y hoy en día todo se acabó. Los únicos que tienen derecho a tener trabajo, fábricas, industrias y contaminar el mundo son los chinos. De resto, nadie más tiene derecho a trabajar. Y en eso los están apoyando los europeos. Acabaron con las industrias norteamericanas, acabaron con las industrias centroamericanas, acabaron con las industrias suramericanas. ¿Y cómo? Entonces nosotros en este momento tenemos que pensar que las cárceles de Egipto estaban llenas de gente que no tenía trabajo. Ahora, José, el hijo de Jacob, fue llevado a la fuerza a Egipto porque sus hermanos lo vendieron. ¿Y qué pensaban sus hermanos? Únicamente ellos pensaban en sexo, carne asada y de pronto licor y andar detrás de unas vacas, pero ellos no veían las vacas como algo, como una industria, sino veían las vacas era como la carne para ellos estar comiendo y engordando cada día más y más. Pero ellos no veían la ganadería como una industria, sino la veían era como su carne para ellos comer y vivir gordos. En cambio José es aquel personaje, aquella persona que estaba al lado del papá, pensando, bueno, tenemos que pensar en que el ganado crezca, que haya más comida, que tengamos más agricultura. José estaba pendiente de a cuál de sus hermanos le faltaba ropa, zapatos, abrigo, ¿sí? Estaba pendiente de las necesidades de sus hermanos, del mercado, de la administración de la finca que tenía Jacob. Pero sus hermanos le tenían odio, envidia, y lo vendieron como esclavo a Egipto. Entonces, allí José tendría más o menos con su papá la administración de unas 50, 60, 100 personas. Pero luego Dios permite que lo lleven a Egipto y con Potifar llegó a manejar tal vez unas 1000 personas en la finca de Potifar, porque Potifar lo puso como administrador de su finca. Pero cuando la mujer de Potifar calumnió a José y lo hizo echar a la cárcel, entonces José llegó a la cárcel
donde ya no habrían 1000, sino habrían 5000, 6000 presos. Los presos en Egipto eran esclavos, pero eran más que esclavos, no valían nada. Así que el rey de Egipto los sacaba para abrir carreteras, caminos, desviar ríos, bueno, hacer una cantidad de trabajos muy peligrosos. Y si se morían los presos no había ningún problema porque eran presos. Eran más que esclavos, o sea, menos que esclavos, no más que esclavos, sino menos que esclavos. José llega allí a la cárcel. Y claro, no todo el tiempo estaban los presos trabajando, sino de vez en cuando el rey necesitaba algo peligroso, los llevaba. De resto, ellos vivían enfermos. Ahora, cuando trabajaban, los obligaban a trabajar con azotes, dándoles látigo, azotes. Entonces ellos vivían heridos, sus espaldas, sus brazos, sus piernas, donde les daban los azotes y les rompían la piel. Y ellos vivían llenos de odio, de rencor, y se mataban unos con otros dentro de la cárcel. Entonces pusieron allí a José. Cuando llegó José, la cárcel era un antro de suciedad, de muerte, de miseria y de enfermedad. Entonces yo me imagino que de pronto José se puso a sembrar de pronto maíz, o yuca, o plátano, o alguna cosa, o de pronto trigo, y empezó a cosecharlo. Y trató de convencer a otro que le ayudara, y a otro, y bueno, tal vez barrieron y limpiaron el sitio donde ellos vivían, porque los otros hacían sus necesidades en cualquier parte, y era un desorden, un desaseo, y fuera de eso, enfermedad y muerte. La cárcel era un antro de enfermedad y muerte, y de caos, de anarquía. Entonces llegó José y poco a poco fue vinculando a uno, a otro, y los fueron convenciendo hasta que toda la cárcel se convirtió en una fábrica, en una factoría. Me imagino que empezaron a hacer sus propios zapatos, a hacer artesanías, a vender, a sembrar trigo, a sembrar algunos productos agrícolas. Y bueno, la cárcel empezó a ser productiva. Y el jefe de la cárcel llegaba y decía, bueno, cojan la mitad para ustedes y la mitad para mí. Y así la cárcel, cada preso llegó a convertirse en una persona que producía para sí y producía para los demás. Y empezó a haber una estrategia de trabajo que cambió la cárcel. Entonces el jefe de la cárcel, dice la palabra del Señor, ya no tenía necesidad de hacer nada, porque ya José era el que había organizado todo, tenía a sus jefes, tenía su organización y la cárcel funcionaba sola. Pero el director de la cárcel recibía el 50% de la producción de la cárcel. Bueno, y allí en la cárcel, José aprendió a manejar ya no 1000 personas, sino 5000, 10,000 personas. Entonces, José primero, en su casa, tenía más o menos 100 personas para manejar. Con Potifar, más o menos 1000 o más de 1000 personas para manejar. Y luego en la cárcel llegó a manejar 10,000 personas o 5,000 personas. Y Dios lo estaba capacitando para que él pudiera organizar, dirigir, agrupar y hacer productiva cada persona, y que cada persona produjera lo suyo propio y produjera para ayudar a los otros. Entonces, el trabajo que realizamos nosotros debemos realizar nuestro trabajo. Y dice San Pablo, para que ustedes tengan lo necesario y que compartir con los que tienen necesidad. ¿Quiénes son los que tienen necesidad? Los que no pueden trabajar, los que son ciegos, los que son mancos, los que son cojos, los que no tienen manos, no tienen piernas o no pueden trabajar, que son enfermos. Entonces, a ellos hay que ayudarles porque no pueden trabajar. Pero todo el que pueda trabajar, debe trabajar. Porque la palabra del Señor dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, nosotros no podemos ser limosneros. Nosotros no podemos vivir de subsidios. Nosotros tenemos que aprender a tener una fábrica, una empresa. Ahora, cuando nosotros vemos la mujer en la Biblia, encontramos que las mujeres hacían alfombras, tapetes, que hacían tela, que tejían en un telar,
sabían tejer en un telar. Las mujeres sabían bordar, las mujeres sabían hacer encajes, las mujeres sabían muchas cosas. Hoy en día es triste que las mujeres no saben nada. Van únicamente a un colegio de bachillerato, a una universidad y salen de allá y no sirven para nada. Llegan a Estados Unidos, su estudio no sirve para nada. Tienen que lavar ollas en Estados Unidos, lavar platos, barrer, arreglar casas y todo, porque no importa si son de la Nacional o son de los Andes o son de la Javeriana, de la universidad que sea, su estudio en Estados Unidos o en Europa no vale nada, no sirve para nada. Entonces, estas personas allá sí lavan platos, allá sí trapean, allá sí lavan un baño, allá sí. ¿Y por qué aquí en Colombia no? Aquí en Colombia se dice que las personas, los que han hecho empresa, los que han hecho industria, no tienen ni siquiera quinto de primaria. Ardila Lule le dieron un título de bachiller, pero él no terminó su bachillerato. Le dieron título de doctor, pero él no fue a una universidad. Y sin embargo, le dio trabajo a más de 50,000 o 100,000 personas en Colombia con sus empresas. Y era una persona sin estudio. Si nosotros vemos el dueño de Servientrega, él yo creo que no es ni siquiera bachiller. Sin embargo, le da trabajo a 50,000 o más personas en todo el mundo. Y es un boyacense, un colombiano. Y así encontramos que los dueños de las fábricas y de las empresas son personas que no han ido al bachillerato y que no han ido a la universidad. Porque los que van al bachillerato o a la universidad los convierten en personas que solamente piensan en ser limosneros, en vivir de limosnas, de subsidios y no trabajar. Pero aquí encontramos a José, que convirtió a unos presos, a unos delincuentes, los convirtió en gente productiva, en gente buena, en gente trabajadora, en gente que podía hacer una empresa. O sea, los resocializó, los rehabilitó. Entonces las cárceles tienen que ser para rehabilitar. Entonces necesitamos a alguien que enseñe la palabra de Dios en las cárceles, otro que enseñe modistería, otro que enseñe carpintería, otro que enseñe otras cosas para que los presos cuando salgan de allá puedan ser productivos para ellos y producir para su familia y producir para el país. Entonces, nosotros tenemos que aportar para que los hermanos y hermanas que van a predicar en las cárceles lleven Biblias, lleven tratados, lleven materiales, lleven todo esto. Pero también se necesitan cepillos, crema dental, jabón para bañarse el cuerpo, de pronto hasta ropa, bueno. Pero también se necesita personas que enseñen trabajos manuales, para que las personas allí puedan hacer un trabajo manual, puedan hacer un trabajo y puedan así tener para ellos y tener para los demás. Dios necesita que nosotros vayamos a las cárceles a llevar la palabra del Señor, que seamos misioneros en las cárceles, porque Dios llevó a José a las malas, lo llevó a ser un misionero en las cárceles, obligado. Y no debemos esperar que Dios nos obligue, debemos voluntariamente ir, en lugar de estar perdiendo tiempo mirando telenovelas, en lugar de estar perdiendo tiempo mirando películas, mirando el celular, mirando boberías, cosas tontas. Es muy importante que nosotros vayamos a las cárceles a resocializar a aquellos presos y a ganarlos para Cristo y también a enseñarles a ser productivos como manda la palabra de Dios.